Muy buenas a todos los presentes del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos a la continuación de su estudio de las cartas pastorales. Hoy nos toca continuar con nuestro estudio de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Recordarles que para este estudio es necesario que tengan su Biblia a mano, un cuaderno para anotaciones, ya sea para tomar apuntes de algunos datos y también pues para poder formular sus preguntas así en los comentarios o en el grupo de la materia de WhatsApp, pueden realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar en esta ocasión con nuestro estudio. Vamos todos a nuestras Biblias, al Nuevo Testamento, al libro de Segunda de Timoteo y vamos a partir leyendo, ¿no? Siempre es bueno partir leyendo. ¿Cuál es la parte que vamos a estudiar? Ok, el subtítulo que se le pone es un buen soldado, o en muchas Biblias también ponen un buen soldado de Jesucristo. Entonces nos remitimos a leer las Escrituras. Dice la palabra del Señor: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, entonces esta es la primera porción del capítulo 2. Vamos entonces a estudiar los puntos claves que este capítulo tiene para ofrecernos y también la idea de trasfondo, bueno, lo que está detrás de todo esto, y cada parte o cada sección, pues el Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos a través de su escritura, de su palabra. Muy bien, lo primero que tenemos es información, doctrina general acerca de la relación que tiene pues el apóstol Pablo con Timoteo, diciéndole: tú pues, hijo mío, ¿no? Hijo mío. Recordemos que esta era una forma habitual de nombrar Pablo a Timoteo, pues porque es muy probable, según la referencia e información que tenemos dentro del Nuevo Testamento, en especial de las cartas pastorales, que Timoteo fue llevado a los pies del Señor Jesucristo a través del ministerio de Pablo, considerándolo así, pues Pablo a Timoteo como su hijo espiritual. Por eso el cariño tan grande que le tenía Pablo a Timoteo. No, lo primero que le dice ahí: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Recordemos que la gracia es una forma muy interesante por la cual se nombra toda la cuestión de la salvación y lo que ella conlleva, ¿no? La salvación en sí conlleva, del lado ministerial, vamos a hablarlo, ¿ok? Porque del otro lado, de parte de Dios, Hijo y Espíritu Santo, también conlleva muchas cosas, pero el enfoque de Pablo que quiere darle a esta frase, y según lo que vamos a ir leyendo más adelante y lo que el contexto sugiere, es que esta frase, esfuérzate en la gracia, se refiere a la parte ministerial, a la hora de predicar y testificar acerca pues de la gracia o acerca de la salvación, ¿no? Es interesante que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo que debe existir de la gracia tiene que ser sustentado en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que nos impulsa a servir? ¿Es lo que nos impulsa a testificar? Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, y él lo sabía muy bien, que era muy probable que él no iba a salir vivo de esa situación, y por lo tanto no quería que Timoteo se desanime del ministerio. Entonces,
con el tema de la gracia, hablando de soteriología, que la salvación, si bien Cristo murió por nuestros pecados, que Dios envió a su Hijo y que el Espíritu Santo está en el cristiano a raíz de esa gracia, la forma y la manera pues de que esa gracia se va a esparcir es a través de su iglesia y el ministerio de sus siervos, el ministerio de sus siervos. Por lo tanto, le dice, esfuérzate, ¿no? Esfuérzate. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre alzar algún peso o realizar algún movimiento a realizarlo con gran esfuerzo, ¿no? Entonces, esfuérzate, da lo máximo, haz lo tuyo. Sé que será difícil, pero esfuérzate. Esa es la idea, ¿no? Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el ministerio, pues, de la gracia, que eso tiene que estar sustentado en el Señor Jesucristo. Y no solo eso, pues, porque dice lo que has oído de mí, ¿no? Ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles, ¿no? Entonces, lo que has oído de mí, ¿qué cosa habrá oído, pues, eh, Timoteo de Pablo ante muchos testigos o el testimonio que Pablo tenía, que muchas personas o muchos testigos daban este testimonio del ministerio de Pablo, ¿no? Entonces, eso que has oído de mí, ese testimonio que pude haber dejado en el ministerio, eso, ¿no? Encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No? Entonces es interesante que Pablo se pone como ejemplo, como ejemplo. Y esto es interesante y me agrada mucho. ¿Por qué? Es muy probable que Pablo haya conocido al Señor Jesucristo antes de su muerte. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Y también el Señor Jesucristo ha estado de cerca, perdón, que Pablo ha estado de cerca con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le enseñó directamente a Pablo todo lo que él sabía como apóstol. No es que Pablo lo aprendió de los otros 12, no, Pablo lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. Pero Timoteo no tenía este contacto directo del Señor Jesucristo, ¿no? El contacto más directo, más cercano, hablando físicamente y humanamente hablando, lo tenía pues con Pablo. No, Pablo, el ministerio de Pablo era un reflejo de todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y por consiguiente, para que Timoteo tenga una imagen más cercana acerca del ministerio del Señor Jesucristo, le sugiere que tome todo aquello que ha oído de él, ¿no? Porque es muy probable que Timoteo no pudo haber acompañado a Pablo a todos sus ministerios, pues Timoteo se quedó pastoreando a la iglesia de Éfeso. Todo aquel testimonio que has oído de mí de parte de muchos testigos, eso pues también enseña y comparte con hombres que también sean idóneos para enseñar eso mismo, ¿no? Que el ejemplo del ministerio del Señor Jesucristo se traspase, esa es la idea de fondo, no, no que el ministerio de Pablo, no, que la influencia del evangelio que tuvo Cristo en la vida de Pablo, esa misma influencia se tiene que traspasar, ¿no? Es una influencia transversal, no solamente se iba a quedar en la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, sino que tenía que ser algo que tenía que ser transmitido. Esfuérzate en eso. No, esfuérzate en eso. Recordemos que esta carta fue escrita aproximadamente el 47 después de Cristo o un poco más después si los cálculos si los cálculos no me fallan. Es una carta que fue escrita más o menos, perdón, el 67 después de Cristo, ratifico ese dato, donde la persecución de parte del emperador Nerón pues estaba viendo más fuerte y por lo tanto se iba a poner más difícil el hecho de esparcir el evangelio. Y por eso dice, esfuérzate, lo que has oído de mí, eso comparte, para que otros también compartan ese impacto que tiene el evangelio pues sobre las personas. Y ahí donde empezamos, ¿no? En el versículo 3 que dice, ¿no? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Entonces, en la primera mención que utiliza, y por eso esta sección se titula como un buen soldado, es sufre penalidades como buen soldado, ¿no? Y esto me encanta, ¿no? ¿Por qué? Todo aquel que ha tenido la oportunidad de hacer su servicio militar va a poder entender un poco acerca de esto, ¿no? Cuando una persona se prepara para la vida militar, lleva una preparación exhaustiva antes, durante y cuando llega el momento de ir a la guerra, pues también ahí lleva una preparación exhaustiva para realizar todos aquellos deberes que se le encomiendan a dicho soldado. ¿No? Entonces sufre esas penalidades como un buen soldado, ¿no? Un soldado en la preparación militar, pues en especial en esos tiempos, no era tan sencillo, no era fácil, se sufría, pero como buen soldado necesitas sufrir eso, ¿no? Sí o sí va a pasar. El hecho de que
no sufras o el hecho de que no experimentes eso, ya, no te va a dar una idea de la realidad que existe afuera, ¿no? Si bien por el otro lado, por ejemplo, los que eran soldados recibían un beneficio y un estatus dentro de la sociedad greco-romana en esos tiempos, pero el sufrimiento que abarcaba del otro lado era grande, ¿no? Entonces, es interesante esa imagen que se nos muestra de que sufre como un buen soldado, sufre esas penalidades, sufre esos momentos difíciles, ¿no? Es necesario que eso ocurra. Y también dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Ningún soldado que se dedicaba a la vida de soldado en ese entonces se iba a dedicar a otro negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el sustento lo recibía del Estado, porque ellos eran soldados. Ellos dependían totalmente del Estado y por lo tanto ellos no se afanaban a buscarse un trabajo, a conseguir tierra, a velar por su familia, porque el Estado lo hacía por ellos. ¿No? Y es interesante también esto porque ninguno que milita pues busca otro oficio. Nosotros somos siervos del Señor, entonces debemos enfocar la mayoría de nuestras fuerzas al servicio, ¿no? Al servicio. Es interesante también esto porque muchas veces, no, que son muy materialistas, perdón, que no, ¿cómo vamos a vivir así? Necesitamos pues la provisión, necesitamos una casa, de qué vamos a comer, y exacto y correcto. Y es interesante que tenemos también deberes sociales, pues vivimos en una sociedad, entonces tenemos deberes sociales que cumplir. Por lo tanto, como dice el Señor Jesucristo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, los deberes sociales como personas debemos cumplirlo, pero también debemos cumplir todos aquellos requerimientos que tenemos de parte de Dios, ya que somos soldados suyos. Entonces, nosotros no militamos, nosotros militamos para Dios y por lo tanto, así como el soldado romano dependía y confiaba en el gobierno de su sustento personal y el de su familia, de la misma manera el cristiano, Timoteo en este caso y nosotros por este otro lado, debemos hacer el ministerio confiando en la provisión de Dios que tiene para con nosotros. Esa provisión de Dios puede ser también, tal vez, ¿no? No es que va a caer del cielo, sino Dios nos va a proveer tal vez a través de un trabajo accesible, tal vez de bendiciones que va derramando sobre nuestras vidas de diferentes formas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como un soldado sufre las penalidades para estar bien preparado para todo momento, y el soldado de la misma manera depende totalmente del Estado para su sustento, de la misma manera, pues el cristiano tiene que estar preparado para los buenos y malos momentos y tiene que depender totalmente de Dios. También dice acá, no solamente consiste en la preparación, no solamente consiste en la dependencia de Dios, porque va a anexar al ejemplo del soldado otro ejemplo también muy interesante que dice acá, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿No? ¿De qué sirve que un atleta se prepare, se acondicione, esté en dieta, haga todo lo que tenga que hacer, esté súper listo para la carrera o para la lucha, para el combate, pero en el combate hace trampa? Pues no se le va a recompensar, ¿no? No se le va a recompensar por todo ese esfuerzo si es que hizo trampa, si es que no lo aplicó de la mejor manera, ¿no? Si es que hizo algo diferente a las reglas que existían dentro del combate o la disciplina en el cual se estaba desarrollando ese juego o ese deporte, ¿no? Si no seguía las reglas, si no hacía las cosas como tenía que ser, pues no va a ser recompensado por más cuantas ganas le eche. Esa es la idea, ¿no? De la misma manera, hay que prepararse muy bien como un soldado, hay que tener la fe puesta en Dios para llevar el ministerio, pero también tenemos que aprender a hacer el ministerio de la mejor manera, así como un atleta participa de la mejor manera en la disciplina que le toca participar o ejercer, pues así el cristiano también tiene que ejercer de la mejor manera la vida cristiana que uno tiene. Y no solamente pues nos va a dar un ejemplo de un soldado, no nos va a dar el ejemplo de un atleta, sino también nos va a dar un ejemplo de un labrador o de una persona que se dedica al trabajo del cultivo con la tierra. No dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿no? El labrador para participar, para comer de los frutos, pues tiene que trabajar primero, ¿no? No puede esperar a cosechar trigo si no ha sembrado trigo,
¿no? De labrador, y aquí esta palabra labrador me gusta porque es una palabra de una persona que sabe y conoce del oficio. Una persona que sabe y conoce del oficio, se ha esforzado en entender, se ha esforzado a saber, también ya recibió ese título de labrador, ¿ok? Pero ya un año él decide no labrar. ¿Cómo espera recolectar frutos si decide ahora no hacerlo? Tiene que ser el labrador constante para que año por año, año tras año, pueda recolectar los frutos, ¿no? Es una imagen interesante, pues, ¿por qué? Porque es muy probable que hasta estas alturas del partido, a estas alturas del tiempo, cuando fue escrita esta carta, ya había el síntoma del cristiano viejo. ¿Cuál es el síntoma del cristiano no viejo? Lastimosamente se ha visto mucho, o personalmente lo he visto muchas veces, es que dicen, no, ya yo estoy mayor, ya es los jóvenes son los que tienen que hacer ministerio, yo ya me voy a hacer a un lado, ¿no? Y esperan ellos también las bendiciones sobre su iglesia cuando ellos no están haciendo nada, no son constantes, ¿no? Eso no quiere decir que tal vez los hermanos mayores no tienen la fuerza físicamente de hacer el ministerio que hacían antes, pero pueden hacer otros ministerios ahora, ¿no? Pueden seguir sirviendo al Señor en otras áreas, ¿no? Tienen que ser constantes, no solo tiene que prepararse, sufrir los malos y buenos momentos, no solamente tiene que depender de Dios, no solamente tiene como el atleta, no solamente tiene que seguir las reglas para participar de la mejor manera en la vida cristiana, sino que también tiene que ser constante para la participación de los frutos, ¿no? Entonces eso es una característica interesante acerca del buen soldado, ¿no? Y con todo esto, dice ahí, ¿no? Considera lo que digo, ¿no? Entonces, considera lo que yo te digo. Esto va de la mano, creo que aquí no lo he anotado, pero esto va de la mano con la doctrina que Pablo le va a enseñar pues a Timoteo, ¿no? Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Considerar significa toma en cuenta todo lo que te estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento de todo, ¿no? Que toda aquella información que recibimos tenemos que analizarlo, pues, bajo la luz de las Escrituras y bajo la voluntad y dirección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, eh, tenemos que orar y pedir la dependencia depender, perdón, del Señor Jesucristo para una correcta interpretación de toda aquella información que recibimos para la correcta aplicación a nuestras vidas cristianas. Por eso dice ahí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Primero, acuérdate de Jesucristo. Recuerda todo aquello que has aprendido de Jesucristo. ¿Lo ves? Recuerda todo aquello. Y es interesante que aquí nos da, por decir de alguna manera, el combo completo de forma muy sintetizada la persona del Señor Jesucristo. Por un lado nos presenta al Señor Jesucristo, hombre descendiente de David. No, recordemos pues que en el libro de Mateo tenemos la genealogía del Señor Jesucristo desde Abraham, si no me equivoco, ¿no? Desde Abraham, pasando por Judá, pasando por David y pasando pues por los que tiene que pasar ahí por sus descendientes, Salomón, Roboam y los que vienen, y ahí viene por el lado de José. No, entonces podríamos decir que el Señor Jesucristo es descendiente de David, pues estaba en la familia de José, pero cualquiera de nosotros podríamos decir, pero si el Señor Jesucristo en teoría no es hijo de José, solamente es hijo de María, entonces no es legítimo heredero del trono. Pero si nos vamos al libro de Marcos, ¿sí? Si no me equivoco, no, perdón, al libro de Lucas, ¿ya? Encontramos la genealogía del Señor Jesucristo desde Adán, ¿ya? Desde Adán hasta el Señor Jesucristo, pasando por la familia de María, ya sea como descendiente directo de la línea sanguínea de David, está por la familia de María, como también como descendiente heredero al trono, siendo el hijo mayor de José, el Señor Jesucristo, pues es descendiente de David, dándonos y mostrándonos el lado humano del Señor Jesucristo, al ser aquel
que iba a venir en representación no solo del pueblo de Israel, sino también de la humanidad para morir por los pecados. Por eso es que dice resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿no? Resucitado de los muertos. Eso también es una característica importante. El Señor Jesucristo no solo ha muerto, sino que también ha resucitado. Y de la manera que Él ha resucitado, pues también nosotros vamos a resucitar. Y es interesante que dice Pablo, y esto es muy bonito, conforme a mi evangelio. ¿No? Conforme a lo que yo vine y les testifiqué, ¿no? Él apropió el evangelio, no como decir que no es mío, nadie más lo puede testificar, no, que sino al ser propio de él, él vive ese evangelio, no, él vive ese evangelio. No, porque es interesante la diferencia que existe entre que algo realmente es nuestro como algo que no. No, como cuando algo es nuestro, nosotros como que lo cuidamos más, ¿no? Lo cuidamos, lo apreciamos por todo el tiempo que ha estado algo con nosotros. De la misma manera, Pablo habla acerca del evangelio de forma muy entrañable, diciendo que todo esto, tanto de las enseñanzas, tanto del conocimiento, tanto del evangelio, tanto de la salvación que se ha testificado ya forma parte de mí. De esa misma manera, el ministerio también debe formar parte, pues, de Timoteo y por consiguiente parte de nosotros. Por tal motivo, dice, ¿no? Por tanto, por esto, por esta apreciación que tengo del Evangelio, por todo aquello que te he estado mencionando anteriormente, todos los soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación, ¿no? Entonces, antes de hablar acerca nuevamente de la salvación, dice, yo todo lo soporto para que este mensaje, este evangelio, pues le llegue a las personas, a los escogidos, dice acá, ¿no? Recordemos nuevamente, lo hemos estado hablando un poco antes en el libro de Primera de Timoteo acerca de los escogidos, que la salvación, hay muchos textos, no podemos ignorar eso en el Nuevo Testamento más que todo, que nos hablan acerca de la salvación y los escogidos para la salvación. ¿No? Y ya que hay como que hay una línea más que todos los de la teología reformada, ¿no? Que hay muchas confusiones acerca de esto, si escogido o no. Personalmente, esto los pueden poner con paréntesis o asterisco, ¿no? Mi persona aprecia que la salvación es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado está el hecho de que Dios escogió a las personas para ser salvas. Sería extraño pensar que a Dios se le escapó a alguien, ¿no? Como que, este fue salvo y cómo es que fue salvo. No, Dios ya lo tenía planeado. Y por otro lado también está el hecho de que la persona acepte voluntariamente la salvación. Pero ¿cómo esto puede ser así? Recordemos que nosotros solamente podemos ver y entendemos la parte humana acerca de la salvación, o sea, lo podemos entender a plenitud, pero lo que hay en la mente de Dios y en la percepción que Dios tiene desde la eternidad es algo desconocido para nosotros, pues no existimos en el mismo plano que Dios existe. Pero por lo tanto es una realidad de que Dios escoge al cristiano para ser salvo, como que también la persona es salva, pues porque acepta voluntariamente dicha salvación. Eso es lo que es tal vez algo complicado de ir entendiendo. Si vamos a tener tal vez alguna clase presencial, ahí vamos a ir a tratar de afianzar y amarrar mejor este concepto. No, y dice, seguimos en las escrituras en el versículo 10 que es en Cristo Jesús con gloria eterna, ¿no? Entonces, palabra fiel es esta, ¿no? Ok, lo que les voy a decir es algo fiel, algo en lo que hay que confiar. Y que son palabras honestas, para empezar. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ok, si nos va a tocar morir por el Evangelio, vamos a resucitar por Él o por el Evangelio, ¿no? Recordemos que, aunque suena un poco fatalista de nuestra parte, ¿cuántos años vive una persona en promedio en Bolivia, ¿no? Pues 70 y 80 y los más tipangos. Yo creo que ya de mi generación no vamos a llegar ya más allá de los 60, espero que sí sea, pero es muy probable que no, a lo que voy. 60 años de ministerio no se comparan con una eternidad con el Señor Jesucristo, ¿ok? 60 años de ministerio son ese ministerio que podemos hacer en estos años que nos quedan de vida. Es algo que no vamos a poder hacer en la eternidad porque ya no va a ser necesario este ministerio, hay que aprovecharlo. Si nos toca morir por eso, pues bueno que así sea, dice Pablo, porque tendremos una eternidad o resucitaremos o viviremos con él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. El hecho de sufrir acá no significa que sufriremos en la eternidad, sino que reinaremos con Él, tendremos una posición dentro del reinado del Señor Jesucristo en la eternidad. También dice, ¿no? Si le negáramos, Él también nos negará, ¿no? Y esto no quiere decir que, si yo niego al Señor Jesucristo, pues entonces voy a perder mi salvación. Lo que Pablo trata de decir que la firmeza en la vida cristiana es un síntoma directo de la salvación efectiva. ¿No? Entonces, que si uno niega al Señor Jesucristo es o uno se aleja, o uno no quiere nada que ver con el Señor Jesucristo, es muy probable entonces que uno no sea salvo y por lo tanto, pues el Señor Jesucristo no nos va a reconocer como salvos porque no lo somos, ¿no? Entonces, una llamada de alerta en relación a la salvación. Si fuéramos infieles, ok, a pesar de si somos salvos, pero no lo negamos, pero tampoco somos fieles, bueno, el Señor Jesucristo va a seguir siendo fiel, ¿no? Si somos infieles, va a seguir siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿ok? Él no puede negarse a sí mismo, o sea, que si nosotros somos parte del Señor Jesucristo, que formamos parte también de la iglesia, no puede negarnos a nosotros porque nosotros somos parte de Él. Pero si nosotros negamos tajantemente cualquier relación con el Señor Jesucristo, es tal vez porque no somos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es interesante que cierra esta parte como un buen soldado de un compromiso, ¿no? En el ministerio debe haber un compromiso, ¿no? Ese compromiso tiene que ser, como dice el versículo 1, en la gracia del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo a través de su gracia tiene que ser el que nos sustente para que nosotros podamos llevar adelante la vida tal vez complicada y difícil de preparación como la llevaba un soldado, ¿no? Que esa fortaleza en el Señor Jesucristo a través de la gracia tiene que hacer lo que nos sustente para vivir la vida cristiana correctamente como un atleta, pues participa de su disciplina correctamente. De la misma manera, esa misma gracia en el Señor Jesucristo tiene que ser el que nos dé la constancia como el labrador de sembrar, de trabajar año con año para disfrutar de los frutos, ¿no? Ese tiene que ser la fortaleza. Y por consiguiente, acordarnos del ministerio de estos hermanos, que tal vez algunos están con nosotros, otros no, tomar el ejemplo de ellos y ver la realidad del evangelio que existe en la vida de estos hermanos y cómo esto ha impactado en ellos, puede impactar a nosotros y esto podemos enseñar a la siguiente generación, pero todo esto tiene que estar sustentado y cimentado en la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo, como un buen soldado. Bueno, pasando al otro tema, ya yendo directamente, leemos lo que nos queda desde el versículo 14 hasta más o menos el 26, creo que, ¿no? Leemos ahí nuestras Biblias. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Muy bien, entonces tenemos ahora un buen obrero o un obrero aprobado, como también hay varias Biblias que se titulan así, pero un buen obrero. Ya hemos visto un buen soldado, ahora vamos a ver de un lado un buen obrero, un buen trabajador. Para empezar, dice, recuérdales y exhórtales delante del Señor que no contiendan, ¿no? Recuerda y exhorta. Recuerda, ¿por qué? Porque este es un tema que se nos viene enseñando o se le viene escribiendo a Timoteo desde Primera de Timoteo. Eso quiere decir que el tema de las palabrerías, de la fábula, de todo aquello que no bien proviene directamente de la palabra del Señor o de la doctrina previamente enseñada, se seguía esparciendo dentro de la iglesia de Éfeso y también dentro de la comunidad cristiana de la región. Por lo tanto, Timoteo tenía que darse el tiempo de volverles a recordar y no solamente recordar, sino exhortarles delante del Señor. No, la palabra exhortar significa animar, apoyar, ya sea de forma sutil, ya sea forma de corrección, pero exhortar se refiere a una conversación de forma más personal, más cercana. ¿No? Tiene que ser una enseñanza, un recordatorio de forma cercana, que no tiene que contender o contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha. O sea, que no se enfoquen en tecnicismos, que no se enfoquen en palabras que no tienen nada que ver con la Biblia. No, como por ejemplo podríamos pensar, ¿cómo se debe tomar la cena del Señor? Si en varios pancitos o en un pan grandote o de varias copitas, de una copa grande, yo quiero así, yo quiero asá, a mí me parece que sí, a mí me parece que no, pero podríamos decir, pero pastor, eso está dentro de la Biblia. Sí, eso, por ejemplo, eh, la cuestión del bautizo o la cuestión de la cena del Señor son ordenanzas que se prestan a interpretación. ¿Sí? Ok, si nos enfocamos a eso, a interpretación, o vámonos más allá, no, yo creo que en el Apocalipsis el anticristo va a ser el Papa, ¿no? O que los dos testigos, uno va a ser Elías y el otro Moisés. No, yo digo que va a ser Elías y Enoc, porque ambos fueron a la presencia de Dios sin haber muerto primero y empiezan a hacer teorías y se desvían totalmente de lo importante que es pues hacer el ministerio del Evangelio y por no pensar igual que mí, pues yo me voy de esta iglesia. No, entonces más o menos así pienso yo que ocurría dentro de la iglesia que estaban debatiendo sobre palabrerías, cosa que no pues aprovechaba mucho para el desarrollo del ministerio dentro de la iglesia local, ¿no? Porque estas palabrerías si no son perdición de los oyentes. Lo que esto en vez de edificar, cuando esto ocurre en vez de edificar y dicen, no, yo pienso así, y si no quieren pensar como yo, pues se van o me voy y va a ser de perdición pues para con los oyentes. Por lo tanto, dice ahí, para evitar esto, Pablo le recomienda a Timoteo, le manda a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Procura, para empezar, presentarte a Dios aprobado, ¿no? Aprobado. ¿Qué significa aprobado? ¿No? Por ejemplo, en una clase, en nuestra clase, ¿no? Que estamos pasando hoy, todos ustedes son mis alumnos, ¿sí? Cada uno de ustedes, los que están llevando la materia, son mis alumnos. ¿No? Hasta el momento en el que sea la hora de entregar las notas finales, siguen siendo mis alumnos. En ese momento ustedes pueden estar aprobados o reprobados dependiendo del esfuerzo y el empeño que hayan puesto pues para la materia. ¿Y eso depende de mí? No, depende de cada uno de ustedes, el hecho de presentarse aprobados. Yo no los apruebo, yo no los repruebo, no, yo solo pongo las notas que ustedes obtienen. Ustedes son los que se aprueban o se reprueban, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, si bien la salvación viene de parte de Dios, si bien la fortaleza que recibimos viene de parte de Dios, ya está ahora de este otro lado, como un buen obrero, presentarse a Dios aprobado, que no tenemos nada de que avergonzarnos, sino más bien que usamos bien la palabra de verdad o aquella información que hemos recibido de Dios a través de su palabra o de sus escritos, en este caso que nosotros tenemos la Biblia. ¿No? Usarlas bien, no desviarnos entre, no es que allá he leído que existe el libro de Enoch, no que están y se van por la tangente que nada que ver. No, a veces queremos utilizar libros y filosofías
y ni siquiera nuestra Biblia terminamos de estudiar y entender como tal. No, enfoquémonos en lo que tenemos delante de nosotros, usemos bien esta palabra para presentarnos delante de Dios como un buen obrero, ¿no? Sin avergonzarnos de nada. ¿Por qué no? Más evita, dice las palabras profanas, ¿no? Evita esas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, a los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, ¿no? Entonces evita esa palabrería, porque si no, pues vas a terminar como Himeneo y ¿qué es interesante? Fileto. ¿Se acuerdan que en Primera de Timoteo encontrábamos estos mismos, este nombre, ¿no? Que Himeneo, pero allá era Alejandro, ¿no? Y ahora se agregó otro más. No sabemos qué pasó con Alejandro. Algunos creen que el otro nombre de Alejandro era Fileto. Yo más me inclino a que este es otra persona, que ellos venían predicando acerca de que ya somos resucitados, ¿no? Y entonces como resucitados, pues ya el pecado no se efectúa en nosotros y se desviaba. Era muy común este tipo de movimientos, los Nicolaitas, se me está yendo otra doctrina, otra secta que se movía dentro de esta corriente, pero y al predicar esto, entonces algunos dicen, se trastornaban la fe de algunos. ¿Cómo entonces ya hemos sido resucitados? Entonces, pues, ¿qué nos toca más allá? No debe haber nada más allá. Y su fe se trastornaba. Pero ahí es donde dice cuál es el fundamento, ¿no? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ¿no? Teniendo esta garantía. Lo que les voy a decir aquí es a lo que viene de parte de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Para empezar, si nosotros realmente somos cristianos, pues Cristo nos conoce. Y si Cristo nos conoce y realmente somos cristianos, pues apartémonos de la iniquidad, ¿no? Ese es el fundamento, podríamos decir, de la vida cristiana. Es Cristo. Cristo nos conoce y por lo tanto, siendo cristianos, debemos apartarnos de la iniquidad, ¿no? Entonces, eso es una palabra fiel, ese es el fundamento de Dios para con nosotros. Por lo tanto, bueno, da un ejemplo acerca de una casa grande donde hay muchos utensilios, ¿no? Que hay instrumentos para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿no? Y hay otros instrumentos que son viles dentro de una casa, ¿no? Que tienen otros usos, tal vez un poco más, que no son tan agradables, tan gratos. Pero esos utensilios para que parecen ser y no gratos pueden ser utilizados también para otras cosas si se las limpia, si se las lava, si se las purifica, si se las aparta. De la misma manera podríamos decir, bueno, ok, yo sí soy salvo, pero he cometido muchos pecados, no puedo servir al Señor así, entonces no sirvo al Señor. No, el hecho de eso no es algo que nos tiene que detener, pues que si realmente somos salvos y realmente nos apartamos pues de la iniquidad, podemos ser limpios a través de la palabra y separados a través del Espíritu Santo, santificados para poder llevar un ministerio. Que la vida que hemos llevado antes, si bien causa algún tipo de impacto a la hora de llevar el Evangelio, pero tenemos que tener en cuenta que Cristo pues limpia todos nuestros pecados. Eso no nos da carta libre a pecar, pero eso nos da carta libre para servir. ¿Okay? Que el pecado no tiene que ser algo que nos frene para ser un buen obrero. ¿Sí? Podemos ser limpios, podemos ser constantemente limpios y separados. No solamente eso, sino que dice ahí el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿no? Huye y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿No? Entonces, huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que son pasiones, ¿no? Que no solamente habla acerca del área sexual, ¿no? Sino que las pasiones son todas aquellas emociones fuertes que hacen que la persona pues actúe por impulso, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? Me agrada siempre pensar en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? En el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos están, o cualquiera de nosotros cuando hemos experimentado la adolescencia,
hemos sentido emociones fuertes que por primera vez sentíamos, ¿no? Éramos apasionados, ¿no? Que si nos gustaba una chiquita, una niña o un adolescente igual que nosotros, ya nos echábamos al muere si nos rechazaba, nos enfermábamos, mis papás no me quieren, ¿no? Y cosas así. Que eso es por pasiones, por emociones. Hay que desecharlo, es todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no nos ayudan a pensar, no nos ayudan a actuar correctamente. Más bien dice que sigamos, ¿no? Que hay que seguir qué cosa, justicia, fe, el amor, la paz, ¿no? Que eso es todo lo que de corazón limpio invocan al Señor. Si se dan cuenta, esos son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? No dejarnos guiar por las pasiones y emociones, ya sea por esas emociones que nos transmiten las palabras de estos hombres que parecen que predican la verdad absoluta, pero son totalmente ajenas al Evangelio. No nos dejemos guiar por esas emociones, no nos dejemos guiar también por esos tal vez momentos difíciles que existen de la vida cristiana, de persecución, de momentos complicados para alejarnos del Señor. No, cimentémonos en los frutos del Espíritu Santo junto con los otros cristianos que también manifiestan los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y por último, para ir cerrando, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿no? Sino tiene que ser amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo de Dios. No, ¿cuál es el siervo de Dios aquí? ¿Es el pastor? ¿Es el diácono? No, todo cristiano es siervo de Dios y por lo tanto todo cristiano tiene que, pues, ahí dice, no, tiene que ser, no tiene que ser contencioso, tiene que ser amable para con todos, tiene que ser apto para enseñar. Tenemos que ser aptos para enseñar. No, y si de esa manera, pues si nos toca encontrarnos con estas personas que son detractores del Evangelio, pues testificar, enseñar con paciencia, amor, con todo lo que conlleva, por si por ahí estas personas verdaderamente ven el error y se convierten al Señor, ¿no? Y por lo tanto dice que estas personas escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Recordemos que el diablo solamente puede enlazar y cautivar a los que son de su propiedad, ¿ok? Puede influenciar al cristiano si puede, externamente, pero puede enlazar y cautivar a los que son de él, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que seguir adelante. Si hay personas así, no hay que echarle tres cruces a esta gente, no la hablamos más, ¿no? Si tenemos la oportunidad de nuevamente predicar del evangelio, hagámoslo, de debatir con ellos, hagámoslo, pero para eso tenemos que estar preparados como un buen obrero con la palabra de verdad, porque no vamos a poder debatir con estas personas, exponer nuestro punto de vista de la palabra del Señor si ni siquiera la sabemos manejar. No, entonces es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Acerca uno de, por un lado, un buen soldado del Señor Jesucristo y por otro lado, un buen obrero, ambos hablándonos del lado del ministerio, como el soldado que depende totalmente del Estado, en el caso nosotros dependemos totalmente de Dios, y como un buen obrero estar constantemente preparados para el ministerio sin dejar que cualquier otra cosa externa pueda mover aquellas ganas de servir que tenemos e incluso el pecado. Podemos llevarlo a un lado cuando somos limpios por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces este ha sido el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Entonces, animarles a que puedan dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda, también pueden hacerlas pues por el grupo de WhatsApp de la materia. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Les voy a estar comunicando cuál va a ser la tarea para la próxima clase. Recordarles que este libro solamente tiene 4 capítulos, así que el segundo examen se nos viene, así que animales que puedan seguir estudiando. Bendiciones y que tengan un excelente tiempo y un excelente día. Hasta luego.